Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a La Voz del Trabajador. Hoy estaremos al frente de este programa una vez que nuestro tocayo Armando está de viaje, entonces hoy nos han pedido que nos pongamos al frente. Nuevamente, hablar con todas las personas, con la audiencia que se digna en estar con nosotros, que debido a los ataques que hoy hemos recibido en este medio de comunicación, la decisión editorial de esta radio es mantenernos en el mismo andarivel, seguir trabajando,
seguir haciendo comunicación, dando espacios a las personas que no tienen voz. Eh, Les dejamos la politiquería a aquellos que hacen politiquería. Dejamos el espacio de la politiquería a aquellos que se han sentido resentidos por una candidatura, que vayan nomás a seguir llorando tras el circo mientras nosotros seguimos acá haciendo comunicación. Quiero dar la bienvenida hoy, estoy muy bien acompañado, realmente me enorgullece estar con dos jóvenes con quienes voy hoy a estar en esta interlocución, mis contertulias del día de hoy. Vamos a tratar un tema bastante interesante, porque es un tema del que no se habla mucho, y si se habla, pero así como sobre la mesa, así, pero tranquilamente, pero no se profundiza en el tema. Y son las incidencias psicológicas de la pandemia y las medidas económicas que han afectado al trabajador y al pueblo. Para ello tenemos hoy la presencia de Sunuli Guzmán Vera, quien es psicóloga clínica, máster en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva, otorgada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como experiencia de trabajo, ella es becaria del Instituto de Neurorehabilitación Goodman de Badalona, España, neuropsicóloga de Mental Center, Centro de Especialidades Clínicas y Rehabilitación. Trabaja con adultos mayores con problemas cognitivos, personas que han sufrido daño cerebral adquirido y niños con trastornos en el neurodesarrollo. Estimada Sunuli, bienvenida. Y también damos la más cordial bienvenida a Alba Lastre, quien ella es de la organización de los despedidos del municipio. Ya me dirá de qué municipio, no me ha puesto eh, producción aquí. Y con ella también vamos a conversar sobre este tema. Le damos la bienvenida a las dos y voy a dar el paso a Sunuli, con quien queremos conversar. Bueno, ¿qué tipo de incidencias psicológicas habrán luego de la pandemia? Obviamente, hay gente que hemos perdido los trabajos, hay gente que nos han bajado el sueldo, hay gente que no sabe qué hacerse ahora porque tiene más de 50 años y resulta que ya como que somos desechables en esta sociedad. Sunuli, bienvenida a Hoja de Ruta y bienvenida a La Voz del Trabajador. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, los efectos psicológicos de toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19 pues son muchísimos. Lo que más se ve en consulta es ansiedad, depresión y estrés. Y sumando a esto el hecho de la situación económica que se ha empeorado justamente con esta situación de la pandemia. Entonces, el desempleo siempre genera mucha incertidumbre. Y ahora más con esta situación del COVID-19 y de la emergencia mundial, porque es una situación de emergencia mundial. Entonces, las personas tenemos diferentes maneras de afrontar las crisis. Entonces, depende de las herramientas que tengamos para superar esta situación. Dependen muchos factores. La edad es un juego, como usted decía, los mayores de 50 años, los adultos mayores y también los jóvenes. Entonces, esto es algo interesante porque en consulta a mí me han llegado adultos mayores y jóvenes que están entre 25 a 26 años. Entonces, esto es interesante porque son edades diferentes, son grupos etarios diferentes, pero que tienen sintomatología parecida, estrés, ansiedad, depresión, justamente por esta situación del empleo. Entonces, los jóvenes no pueden conseguir trabajo y los adultos mayores los están despidiendo. Y aparte, los adultos mayores están viendo a sus compañeros morir, porque recuerden que es el grupo de mayor riesgo. Entonces, se suman muchos factores que afectan la salud mental de las personas. Entonces, y se vive un duelo que no solamente es por pérdida de un familiar, sino que también puede ser por pérdida de un empleo, que se vive de diferentes formas, pero que afectan de muchas maneras, muchos factores a la salud mental de las personas. Exactamente, hay muchas de esas cosas que nosotros estamos viendo, ¿no? Y también pues vendrán las consecuencias luego, ¿no? Porque ahorita como que estamos viviendo ya el estrés,
pero podría venir, no sé, desencadenar en un intento de suicidio, alguna cosa, porque no se puede resolver así fácilmente el tema económico y el tema del trabajo, ¿no es así? Claro, sí, siempre en psicología se habla de que un trastorno mental dura o sea, hay una temporalidad de 6 meses, que es más o menos el tiempo que vamos llevando con la pandemia. Entonces, ahora que en las noticias hemos escuchado intentos de suicidio, violencia intrafamiliar, más feminicidios, esto que han aumentado y que se notan más, que siempre han existido, pero que ahora tienen mucha más notabilidad por esta situación de la pandemia. Entonces, encerrados tanto tiempo, con crisis económica, con crisis política, con todas las noticias que vemos y nos afectan, pues también afecta el comportamiento y la mente de las personas. Entonces es algo muy interesante lo que se ha visto. Ya digo, en mi consulta, los jóvenes y los adultos mayores son los que más han sido afectados justamente por esta situación de la crisis económica, que es lo que más se menciona hablando con ellos. Gracias, Sunuli. Albita, en la presentación nos puso producción que usted representa a los despedidos del municipio. ¿Municipio de qué cantón? Y cuéntenos, ¿despedidos recién o despedidos antes de la pandemia? Bienvenida, Albita, buenas noches. Gracias, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Definitivamente nunca nos esperábamos que esta situación generara tanta desgracia, no solamente en el país, sino en el mundo. De hecho, quiero enviar un saludo, un abrazo a todos aquellos que han sufrido por esta pandemia y que han perdido a algún familiar. En efecto, somos despedidos, fui despedida del municipio de Esmeraldas. Precisamente nosotros acá pues ya venimos sufriendo desde antes porque fuimos despedidos mucho antes de la pandemia. Acá digamos que fue algo inédito porque pienso que por primera vez se despidieron tantos trabajadores de un solo golpe, más de 300 trabajadores del municipio de Esmeraldas, y la peor parte es que fue por parte de un partido político que se supone izaba siempre la bandera de los trabajadores. Esto fue al ingreso de la alcaldía de la ingeniera Lucía Sosa. Ella despidió vulnerando muchos derechos, dejando a muchos trabajadores en la indefensión, ya casi más de un año, y hasta el día de hoy muchos de mis ex compañeros no han podido cobrar liquidaciones aún, y a muchos de mis compañeros se les estaba negando las liquidaciones porque había un criterio jurídico. Entonces, para nosotros, a más de que no solamente fue un tema de la vulneración de los derechos, que es gravísimo, también hubo humillaciones, hubo maltrato. No se les permitió a los compañeros, se le hiciera una evaluación. Tampoco hubo una motivación, no hubo un informe. Para nosotros fue un tema de un odio partidista. Nosotros creímos en temas de elecciones, cuando la ingeniera en algún momento mencionó que iba a permitir que los trabajadores pudieran, incluso muchos de ellos, terminar sus contratos. Y no fue así. Simplemente se llegó y se barrió. O sea, para nosotros fue terrible, que incluso hasta el día de hoy seguimos en pelea. Tenemos varios compañeros que ya están en algunas instancias legales porque creemos que se violentaron derechos. Fue algo para nosotros inhumano, sobre todo de una mujer y sobre todo, pero más aún de un partido político que ustedes conocen perfectamente, que siempre han izado la bandera de los trabajadores y siempre se han tomado las luchas de los trabajadores, maestros. Entonces, es inconcebible que algo así haya pasado acá en Esmeraldas. Albita, alguno de sus compañeros, bueno, ustedes son algunos, como dice, es algo inédito el número de trabajadores eh, que han sacado en el municipio. ¿A usted ha visto de alguno de ellos, por ejemplo, el hecho de que su salud ha mermado, ha tenido problemas psicológicos, problemas obviamente por esta ansiedad de haberse quedado sin trabajo? Por supuesto que sí, porque habían personas de la tercera edad que ya estaban casi, o sea, prontos a jubilarse. Y en mi caso yo tuve problemas de salud. Estaba batallando con un cáncer
Simplemente, justamente en esos tiempos, Solca no me daba la certificación de aquello, pero yo estaba saliendo, ¿no? Hablé con mi jefe y le pedía que me diera un poco más de tiempo y nada de aquello. Pero sí hay personas que están enfermas, personas que no consiguieron y no han podido conseguir un empleo porque después de ello ya vino también ahora el tema de la pandemia y la crisis del país, ¿no? Que ya se estaba generando en el tema de los despidos a nivel nacional. Entonces, sí, hay personas que están con problemas de salud, problemas, mujeres que no han podido hasta ahorita, que eran padre y madre, que no eran el sustento de esas personas, lloran. Seguimos en la lucha porque se reintegre algunos de ellos. Personas que estaban con problemas de enfermedades catastróficas familiares. Y sí, hemos tenido algunos, en mi caso, como estoy liderando esa lucha, me ha tocado tener que buscar ayuda psicológica para que puedan conversar, pero créanme que es una situación difícil porque los compañeros fueron reemplazados. Al principio se decía que el tema del municipio era porque había un exceso, un volumen de trabajadores, pero en realidad no fue así, los reemplazaron. Entonces, eso también para ellos ha causado una situación psicológica y en ellos hemos estado buscando algunas personas que les ayuden, están conversando, pero ha sido terrible, tristeza, se siente mucha tristeza porque hasta hoy se puede conseguir la fuente de ingreso sin poder ni siquiera emprender. Difícil, definitivamente difícil. Claro, es difícil para todos. Sunuli, en estos tratamientos que usted ha hecho para los trabajadores que han perdido, por ejemplo, su trabajo y que tienen estos problemas de estrés, de desesperación, eh, ¿ha habido algún caso? No sé, porque a veces dicen que las personas que fueron despedidas de otras llegan a trabajar a otras empresas y tienen problemas, por ejemplo, eh, ¿cómo decir?, de falta de tranquilidad, falta de estar bien en su trabajo, porque lo que tienen es el miedo de que puedan ser despedidos nuevamente. Y entonces, ¿cómo trabajar en esas personas como para que puedan reintegrarse al mundo laboral? Sí. Bueno, como comentaba anteriormente, la situación del desempleo también se vive como un duelo. Entonces, el duelo del desempleo tiene también algunas etapas. Entonces, la primera etapa va a ser la negación, que por qué me pasó a mí, por qué pasó esto, no fue justo, que puede estar en toda la razón, pero hay que llegar a la etapa de la aceptación, o sea, de qué pasó, ¿ya? También hay una etapa de ira, de enojo contra los jefes, contra los encargados de recursos humanos, contra los compañeros que quedaron, y después viene una etapa de tristeza, que es bueno, los sentimientos de culpa, que hice algo mal, mi familia va a estar mal. Entonces, hay que pasar todas estas etapas para después nuevamente enrumbarnos a un nuevo empleo. Entonces, es lo mismo que un duelo. Hay que pasar por estas etapas que no siempre se dan en el mismo orden. Entonces, lo que se dice a las personas es de que primero procesar todo esto que están viviendo. La situación de que fue por una causa injusta, todos estos resentimientos y este miedo después de volver a cometer los mismos errores o que me vuelvan a hacer lo mismo en otro lugar, pues muchas veces bloquean a las personas para abrirse a nuevos espacios. Entonces, siempre es importante procesar el duelo, procesar estas etapas, hablarlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tienen cómo hablarlo en la familia. Hay situaciones enfermedades, hay más situaciones de desempleo, hay otro tipo de cosas que pueden influenciar a esta persona a guardarse todo esto y cuando ya llega la oportunidad de, pues, de estar en otro lugar, todas estas cosas influyen para que no rinda al 100%. Claro, no rinda al 100% y obviamente tenga esta dificultad para volver a ingresar en el mundo laboral. Albita, en su caso, usted nos cuenta que usted tenía una enfermedad catastrófica. Eh, Viene el desempleo, viene la pandemia, pero usted está liderando la lucha. ¿Cómo entender Pues esa fortaleza en usted especialmente?
Precisamente eso. El tema de haber recibido, yo en mi caso, no pretendo victimizarme, pero sí contar, ¿no? Porque lo que dice aquí Sunuli es importante porque a mí me pasó, ¿no? Yo tenía mucha ira al principio y eso hizo que me agrupara y buscara a mis compañeros e insistiéramos en agruparnos y pelear y luchar porque sentí había vulneración de derechos, no solamente conmigo, sino con muchos más de mis compañeros. Haberme recibido el documento donde me dicen estás fuera, pero no tienes que estresarte, pero no tienes que hacer esfuerzo y ver a tantas compañeras llorando y ver a compañeros con problemas de su familia, entonces dije, no, vamos a pelear. Y haber recibido también, en mi caso, yo fui prácticamente humillada en medio de los trabajadores porque me quitaron escritorio en medio de los trabajadores, me quitaron mi oficina, pero yo seguí. Y creo que eso me dio muchas ganas de seguir peleando porque me parece que fue injusto. Además de eso, hay un tema partidista, porque por el hecho de nosotros venir de una administración a la cual estuvimos incluso apoyando muchos compañeros, entonces, eso también me ayudó a poder salir a los medios y decirles que no es justo, que, que se debe de respetar el pensamiento, se debe permitir que haya esa libertad de pensar, de accionar. En mi caso como profesional, teniendo a mi cargo una función pública, me voy a desempeñar como tal, lo voy a hacer por ética. Queda a un lado el tema partidista, el tema político. Cuando uno ya está en una función pública se debe al trabajo, a cumplir. Entonces, pienso que debe de partir desde allí el tema de que cuando llega un nuevo funcionario, llega un nuevo ente político que por elección popular llega a una función pública, tiene que ir a gobernar por el pueblo, para el pueblo, no para un partido político. Por lo tanto, deben de evaluarse y ver a los mejores profesionales o hacer una evaluación de si la gente está cumpliendo en el trabajo, pero no ir a hacer lo que hicieron. Entonces, todo eso a mí me obligó a meterme a los medios y poderle decir a una otra mujer madre, a otra mujer que ha liderado incluso la provincia, decirle está mal, está actuando mal. Y lo que hizo fue algo inhumano. Esos son actuaciones de antiobreros, no de personas que luchan y pelean por el trabajo, por la igualdad de condiciones de los demás. Entonces, toda esta situación me llevó a mí a seguir peleando, a seguir luchando. Hasta el día de hoy seguimos, pero sí crea bastantes problemas. En mi caso, siempre he creído que por esa lucha a lo mejor no me den oportunidad en una institución pública. Tendría que empezar a emprender. Quizás a lo mejor algún jefe vaya a creer que voy a también a iniciar alguna pelea en contra de ellos. Entonces sí deja temor. Hasta hoy puedo encontrar un empleo, peor aún con la situación económica. Entonces, en mi caso, en medio de que tenía que sacar fuerza, sí me deprimí mucho, pero había mis compañeros y había que seguir porque me habían dado una función que cumplir. Por eso he seguido en esa. Ha seguido. Parece que tuvo problemas. Sunuli ya está regresando. Qué bueno. Eh, Continuando con las preguntas a Sunuli, bueno, todas estas cosas que se dan, estas incidencias psicológicas, ¿cómo tratarlas? ¿Cómo tratarlas con la gente? ¿Cómo hablarlas? Porque uno tiene que estar preparado para lo que se venga, pero de todas maneras, uno tiene que saber que un trabajo en algún rato podría, de alguna manera, por cualquier circunstancia, podría terminar. O sea, ¿cómo enseñarle a la gente a que esté preparada para que el golpe no sea muy duro en estos casos? Bueno, hay que primero comprender de que las personas tenemos características diferentes. Ujú. Entonces, y tenemos diferentes herramientas para afrontar las crisis. Entonces, si bien es cierto, Alba tiene mucha resiliencia, tuvo mucha fortaleza en unir a sus compañeros, luchar por una causa justa, pero hay personas, en cambio, que no han desarrollado esta resiliencia, esta fortaleza desde pequeños. Entonces,
por ejemplo, y vienen al hecho de la pasividad, se vuelven muy pasivos y se acostumbran al desempleo. Hay otras personas, en cambio, que se vuelven muy hiperactivas y comienzan a buscar empleos por todos lados y desaprovechan oportunidades de algo que realmente puedan ejercer y que les guste. ¿Ya? Entonces, siempre lo que se recomienda es no caer en la desesperación. Pasar por estos procesos del duelo y nuevamente ponernos, sentarnos y pensar, hacer un nuevo plan de vida, pero siempre con la cabeza en calma, o sea, no hay que desesperarnos. Hay que pasar por este proceso que es normal, la desesperación, la tristeza, la ira, la angustia, la furia. Es normal pasar por todo esto, pero en un momento tiene que parar. Entonces, cuando esto pare, hay que sentarnos y pensar, bueno, ahora qué es lo que voy a hacer, cuál es mi experiencia, qué es lo que he hecho y a partir de esto, pues comenzar a buscar nuevamente empleo. Siempre es bueno tener el apoyo familiar, es muy importante, el apoyo de la familia, de los amigos, de los contactos que puedan brindar más oportunidades a esta persona que está pasando por esta situación. Además, hay que primero ver las otras esferas de la persona, no solamente, bueno, la esfera económica se afecta con el desempleo, sino que también la familiar. Entonces, trabajar con la familia en lo que está pasando. ¿Cuál es la otra persona que trabaja o que da sustento al hogar? ¿De qué forma se pueden repartir las obligaciones de la casa? ¿Quiénes son nuestras herramientas? Ver cuáles son las personas que nos pueden servir de fortaleza para volver a salir, para salir de esta etapa de crisis. Entonces, pero para todo esto hay que primero pasar por las etapas que nombré anteriormente. Siempre es importante pasar por todo este proceso para después sentarnos y decidir qué es lo que voy a hacer a partir de esto. Tiene mucho que ver, tú habías nombrado la violencia intrafamiliar. ¿Tiene que ver mucho esto con una desesperación por el hecho de no tener trabajo? Que obviamente no es una justificación, pero puede desencadenar en un tema de violencia familiar, intrafamiliar. Claro que sí, es un factor, podríamos decirlo, desencadenante. No hay ninguna justificación para la Ujú. violencia intrafamiliar, no hay ninguna justificación. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aumenta ahora o por qué puede aumentar con el desempleo? Porque quizás el agresor pasaba antes en el trabajo y claro, se quedó sin el trabajo, ahora pasa más tiempo en casa. Y cuando pasa más tiempo en casa, pues existen muchas más situaciones que sacan de control, que provocan furia, que provocan enojo, injustificado, porque la violencia no está justificada bajo ningún concepto. Entonces, hay más casos de violencia, hay más casos de feminicidios que hemos encontrado, que ha pasado ahora, que se está viendo en estos meses, porque ya, claro, se está pasando el tiempo en la que estas situaciones pueden ser tolerables, por así decirlo, en personas que tienen esta estructura de personalidad violenta. Hay muchos factores que inciden en la violencia intrafamiliar y la situación económica es una de ellas, porque claro, generalmente es una persona que es la cabeza del hogar, la que sustenta económicamente al hogar, y también se suelen tener esto de excusa para violentar a la familia. Entonces, es un hecho desencadenante, pero no es la única causa de la violencia intrafamiliar. Claro, no es la única causa, pero es uno de los factores que puede aumentar, obviamente, ¿no? Y eso, Claro, obviamente, las autoridades creo que no miden, ¿no? Ese tipo de impactos que puede tener el trabajador. Es más, y lo voy a decir claramente, es más, no tenemos un Ministerio de Trabajo que debería estar preocupado, por ejemplo, de esta situación. No sé cómo estará el tema de riesgos de trabajo, por ejemplo, cómo manejarán en estos momentos los, estos asuntos, ¿no? Cuando hay un accidente, alguna cosa, o hay estos despidos masivos, bueno, uno se desvincula totalmente del IES, pero ¿qué hacer después? ¿Por qué no hacer un seguimiento? No sé, eso ya tendríamos que ver en la legislación y es una tarea pendiente para aquellos que se lanzan de candidatos a la Asamblea Nacional. Eh, ¿Cómo darse cuenta, estimada Sonuli, de una persona que podría estar desencadenando toda esta depresión en un suicidio? hay muchas señales que hay que tomar en cuenta antes de llegar al punto del suicidio. Entonces, primero hay que pensar en la depresión. Hay señales de alerta como la persona deja de hacer las cosas que le causaban placer
o también que le gustaban mucho y que eran parte de su rutina diaria. La persona también afecta sus hábitos de sueño, sus hábitos alimenticios, pasa todo el día en cama. Son situaciones que ya nos llaman la atención. Cuando recién sucede, por ejemplo, el desempleo, es normal que la persona se sienta decaída. No, tampoco pedamos que esté feliz y contento, Claro. saltando, no. Claro. No pidamos eso. Pero cuando ya pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, y se siguen repitiendo los mismos hábitos, la persona no se levanta, la persona no tiene ánimos de nada, ya son señales de alerta que debemos tomar en cuenta. La persona está muy pasiva, ¿ya? Ojo, que cuando también pasa esto, 4 meses, y hay un repunte del ánimo, la persona en un momento al día siguiente comienza otra vez a estar feliz sin ningún motivo aparente, es porque quizás ya está pensando o está en la ideación suicida, se está pensando en un suicidio, porque lo ve como una resolución a toda la crisis que está viviendo, ¿ya? Entonces, muchas veces pensamos eso, ¿no? Que el suicida está triste, está depresivo, y no generalmente es así, a veces está feliz, a veces lo vemos sonriendo, pero no vemos lo que ha pasado antes, que ha pasado por un proceso depresivo, un proceso de depresión que no lo ha superado y que ha estado pensando, está ingeniando el suicidio, ya llegó a la resolución de hacerlo y por eso su cambio de ánimo, porque generalmente muchas veces los suicidas tienen este pensamiento de que me voy a ir feliz porque ya se resuelven todos los problemas pues con esto, con la muerte. Qué terrible. Realmente es ver, o sea, tener esas señales y es por eso uno se pregunta a veces, ¿no? Pero si estaba bien, se le veía bien. Sí. Y qué terrible, ya digo, no, no, lo que me preocupa y me molesta al mismo tiempo es que, ya digo, tenemos autoridades y que esto no les preocupe para nada. Albita, Claro. ¿cuántos son los despedidos del municipio de Esmeraldas? Sí, fueron cerca de 400. Ay, O sea, de Dios. golpes fueron cerca de 400, de Y los fue, y cuales fueron reemplazados. reemplazados, así es, reemplazados porque cuando ya, bueno, usted sabe que el acceso en el sistema, nosotros pudimos mirar a través de la página del IES y vimos que había la misma cantidad de, incluso más de lo que nosotros éramos. Claro que obviamente con el paso de los días han empezado a sacar, ¿no? Pero sí fuimos reemplazados y la verdad es que he visto a muchos compañeros llorar. Yo creo que eso me ha dado fortaleza para con una, siempre he estado fuerte, siempre dándoles ánimos a los compañeros y dándome ánimo a mí misma, porque yo tengo 42 años y a veces pienso que se terminan las oportunidades y se pone a pensar, ¿no? Pero yo creo que el hecho de haber sido migrante, yo pasé muchos años en Estados Unidos, trabajé fuerte, viví una realidad distinta. Creo que eso me dio esa fortaleza para saber enfrentarme a la situación y como ustedes mencionaban antes. También tengo claridad de que los cargos públicos no son nuestros. En cualquier momento vamos a tener que ser reemplazados. A nosotros lo que más nos molestó fue la forma y sí habían compañeros que se merecían ser evaluados, muchos con nombramientos provisionales que incluso tenía que haberse ido a concurso, tenía que haber motivación y no hubieron. O sea, se han violentado algunos derechos que ya los abogados nos han hecho ver y se están tomando algunas acciones, algunos ya han superado un tema de acciones legales bastante arriba. Claro, estos, estas decisiones que a veces se toman sin pensar, obviamente, en las consecuencias son las que nos tienen así como estamos ahora. Eh, Sonoli, yo sé que esta pregunta puede resultar hasta un poco, Sí, va a o ser. sea, pero ya saben que no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta. Entonces, la decisión es, ¿alguna vez se podrá yo digo, en el manejo de talento humano, se podrá decir o hablar o comentar o alguna vez hablar en psicología sobre estos temas que no son frecuentes, ¿no? Una pandemia no es que todos los años tenemos, pero en una emergencia así,
¿cómo se puede tomar decisiones como despedir personal cuando se sabe que hay muchos factores que pueden afectar al trabajador? O sea, no puedes salir a trabajar, no está produciendo tu empresa, eh, y encima más hay empresas hasta que se toman de o le tuercen a la legislación y tratan de votar a la gente. ¿Cómo, o sea, desde la psicología, cómo podríamos preparar, ya no al trabajador, sino a aquellos que puedan tomar las decisiones, que en este caso son los jefes de talento humano o las personas que trabajan en talento humano? Bueno, aquí en Ecuador tenemos algo que está fallando mucho, que es la institucionalización de la salud mental. Ujú, Entonces, no hay esta promoción de la salud mental en las empresas, tanto públicas como privadas. Y eso es algo muy importante porque para despedir a alguien en otros países se toman en cuenta muchos factores. Por ejemplo, bueno, no es parte de mi especialidad porque eso es más de psicología organizacional, ujú, pero por ejemplo, sé de que se debe tomar en cuenta que no sean, por ejemplo, fechas especiales para el trabajador, cumpleaños de hijos, cumpleaños de ellos mismos, cumpleaños de la pareja, o fechas de reunión familiar, Navidad, fin de año, ¿ya? Entonces, cuando viene el inicio de clases, ya se evalúa todo el entorno del trabajador, del empleado para llegar a esa decisión. ¿Ya? Y se Así hace es. todo un estudio de caso porque se ve también dónde se puede recomendar a esta persona, dónde podrá ir, se la puede movilizar a otra área de la empresa. Entonces, se toman en cuenta muchos factores y eso falla mucho, muchísimo en nuestro país. O sea, no se toma en cuenta al empleado como ser humano que tiene familia, que tiene hijos, que tiene muchas responsabilidades. No se toman en cuenta enfermedades catastróficas, las personas que dependen de este empleado, sino que se lo ve solamente como una máquina de trabajo, una cosa más, se lo ve como un objeto. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, pero también cuando uno propone este tipo de cambios, suelen también bloquearnos las ideas o no dan la oportunidad de cambiar este tipo de situaciones que yo he sido testigo de que se han propuesto estas cosas en empresas tanto públicas como privadas, pero no les dan apertura, no les ujú. dan apertura. Sé que en algunas empresas privadas, por ejemplo, tienen convenios con psicólogos, ¿ya? Pero falta muchísimo más, hay que trabajar muchísimo más y eso, no dan la apertura para que se implementen estos programas de salud mental en las empresas. Oye, qué Creo que importante así está lo... el sistema. Ah, Creo que así está el sistema. El sistema. Es el sistema que está así. sí, o sea, yo, yo soy profesor de estudiantes que reciben profesor de estudiantes, obviamente, porque se me fue. Claro, pero le digo de estudiantes que están en carreras como relaciones públicas y tienen la materia de talento humano. Entonces, a ellos siempre yo les he dicho que para ser jefe de talento humano o encargado de talento humano, no primero tiene que hacer eso, ser humano. Pero acá en nuestro país es justo lo que tú dijiste, ¿no? Justo cogen unas fechas, pero maravillosas, ¿no? Navidad, Así, Año Nuevo, para Carnaval, despedir. justo antes del feriado. Por ejemplo, el gobierno, las últimas, antes de la pandemia, todo fue en feriado. O sea, después veníamos al feriado de finados, ¡pac! Las notificaciones. Feriado de las fiestas de Quito, notificaciones. Qué importante lo que tú dices del tema de la salud mental, algo que no se está tomando en cuenta en esos momentos y que se ha agudizado con el tema de la pandemia. Albita, eh, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué más están haciendo para su lucha? ¿Cómo reivindicar? ¿Cómo tratar de que puedan ser restituidos algunos compañeros de ustedes? César y Sunuli. Acá la situación está dura porque estamos luchando contra precisamente el poder político. Yo creo que más allá de tener que hacer ese trabajo psicológico con los trabajadores, con las personas naturales, es hacer ese trabajo con los aspirantes
a la política, porque lo que pasa es la situación, la situación de las instituciones públicas que generalmente están corroídas. O sea, es esa persona que hace política la que debe de formarse y debe de también autoanalizarse. Nosotros estábamos acá haciendo una lucha fuerte, con temor, podríamos decir así, precisamente del poder, porque resulta que hay la inclinación a la autoridad y entonces tenemos que ver en manos de qué juez, en manos de quién caen nuestros procesos. Entonces, todo eso tenemos que batallar con el sistema. Resulta que hay muchos de los, sin ser tan agresiva, con los profesionales del derecho que se inclinan a las autoridades porque más poder tienen. Entonces, estamos trabajando en eso, en que los abogados trabajen con ética y que los procesos continúen, pero estamos unidos en esa lucha hasta ver dónde llegamos, porque creo que debemos dejar un precedente precisamente para la clase política, que no se puede llegar y por cumplir con el tema político, con sus compromisos, no pueden ir simplemente y ir a hacer destrozos a las instituciones públicas. Eso se puede hacer quizás cuando uno tiene su propia empresa y alguien pues no me rinde o veo que no lo necesito por obra razón, pero no en la institución pública porque nosotros estamos sujetos a leyes laborales que nos amparan, a códigos. Ha sido luchas y luchas de los trabajadores y se están vulnerando muchos de ellos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que dejar un precedente para hacernos respetar sobre todo eso. Entonces, la lucha está siendo fuerte, estamos siguiendo, estimado César y estimado Sonia. Listo, gracias, Albita. Sunuli, ¿cómo podría la gente que está despedida, que está en casa, superar un poco esta depresión? ¿Qué podrían hacer? ¿A qué podrían dedicarse? ¿Qué podrían hacer como para, no sé, o sea, claro, buscar trabajo, hacer carpetas y todo, pero para no entrar en esa depresión, o sea, ¿qué tipo de terapia podrían hacer las personas como para olvidarse un poco de esta presión de no conseguir trabajo y tratar de tener un poco más de salud mental? Bueno, seguir igual las terapias que están vinculadas a depresión y ansiedad, se recomienda mucho la relajación, por ejemplo. Mucho la respiración, la relajación, armar un plan de vida, un plan a seguir después de toda esta situación. Y se recomienda también mucho el apoyo a la familia. Entonces, generalmente no se trabaja solo con el paciente, o sea, con la persona que está desempleada, sino que con sus relaciones más cercanas, con la pareja, porque esto también desencadena problemas de pareja, por ejemplo, problemas con los hijos. Pero la cuestión también viene en que bueno, hay una crisis económica y el acceso, por ejemplo, a salud mental en el aspecto de Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, es difícil, o con el IES, por ejemplo, porque también las citas son Más después difícil de muchos todavía. meses, sí, más difíciles. Entonces, siempre en estos casos en los que hay pues episodios de ansiedad, de depresión, se recomienda un seguimiento, un seguimiento profundo a estas personas. ¿Ya? Mínimo una sesión a la semana, dos, pero estas personas que se han quedado sin trabajo no tienen para pagar un psicólogo particular. Lo que les queda es el Ministerio de Salud Pública. Y lo que pasa es que muchas veces es difícil conseguir una cita con un profesional de la salud mental. Y si se la consigue, tendrá una y después de un mes o 2 meses otra. Entonces, no se da el Aparte, seguimiento. aparte de que hay esa convicción de que, o sea, cuidado con hacerte ver con un profesional de salud mental, porque enseguidita toda la familia te va a decir si estás loco. Claro, Ajá. sí. Existe ese estigma todavía Claro, muchísimo en el país y hay que luchar contra ese estigma que tiene el psicólogo y el psiquiatra. O sea, te dices, vas al psicólogo es porque estás loco. Y claro. no, no. Es porque son problemas que se presentan en la vida diaria y cotidiana de las personas, pero que muchas veces no tenemos las herramientas para afrontarlas. Entonces, no le pidas a una persona que está desempleada, que está con una enfermedad, que tiene familiares enfermos y toda una familia de sus hombros
No le pidas que saque fuerzas de la nada cuando ha pasado por toda esta situación. Es diferente quizás de una persona que tiene, que hace años despedida, pero tiene recursos o ha tenido ahorros y tiene otro negocio y es diferente. Claro, lo va a poder manejar de otra manera, Claro. pero porque tiene estos recursos. Pero si una persona que no tiene estos recursos económicos y estos recursos psicológicos y sociales, que son importantes, no todo es la economía, también es el recurso psicológico, la salud mental previo al desempleo, los recursos sociales, si tienes contactos que te puedan ayudar para involucrarte en otro sector, en emprender. La situación política y social del país también tiene que ver mucho, porque claro, se hablaba de créditos para emprendedores, pero ¿qué pasa? Que a veces, muchas veces no salen estos créditos y otra vez la persona vuelve a caer en este abismo de la depresión, de la ansiedad, porque sus planes que tenía pues no se daban. Y eso no depende de la persona, o sea, depende ya del sistema, depende del Estado. Y muchas veces las personas se frustran justamente por esto, porque no se dan las cosas que se prometen. Nos dan tantas esperanzas y después no se da, y todo esto influye otra vez en que te revictimices, en que cuentes todas estas cosas, afecta muchísimo. Entonces, depende, hay que poner de nuestra parte, es verdad, para salir de esto, pero también los factores externos influyen muchísimo, muchísimo, y en eso nosotros lamentablemente no tenemos dónde agarrar, no podemos hacer nada, somos, como dicen mis pacientes, somos simples mortales, no podemos hacer nada más. Así es, somos eso, y como iba a decirte, te iba a cortar, pero ya digo, espero nomás para decirte, porque te iba a decir, digo, claro, este gobierno que tenemos, pues no es para nada nos aporta la salud mental. Al contrario, nos está dañando totalmente, ¿no? Porque no sabemos a dónde mismo quiere ir y a dónde nos quieren llevar, porque eso es lo que estamos viviendo. Albita, Es difícil, ¿no? sí, súper difícil. Albita, como para ir ya cerrando, cuéntanos, bueno, en tus experiencias, en la lucha que estás teniendo tú con tus compañeros, ¿cómo has tratado de levantarles el ánimo a tus compañeros para que sigan y no decaigan en esta lucha? Así es. Nosotros tuvimos que, bueno, creamos chat. Luego, antes de la pandemia nos reuníamos cada viernes, hacíamos actividades, nos preparábamos para poder iniciar el proceso legal, y en medio de aquello las actividades nos mantenía unidos, nos mantenía con una sonrisa, pero sobre todo con un nivel de esperanza, ¿no? Entonces hacíamos diferentes actividades, comidas, vendíamos entre el grupo, hacíamos algunas actividades, bingos, pero siempre unido, ¿no? Con esperanza. Y el tema de también luchar, eso mantiene viva la esperanza de incluso hasta muchos recuperar sus puestos de trabajo. Pero en mi caso personal, pues la familia ha sido bastante importante, pero hemos estado activos, estamos allí, yo siempre tengo que estarlos llamando, yo siempre tengo que estar con esa sonrisa, amiga, si alguien necesita alguna situación, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo buscamos, dando ánimos, dónde están, cómo están. Muchos han emprendido, han tenido que hacer cosas en casa y poder hacer alguna actividad que les dé algo para comer, pero difícil, la situación es sumamente difícil, más aún que se sumó el tema de la pandemia. Es increíble cómo se ha podido resistir tanto. A muchos, siendo positiva al tema de la pandemia, como que atenuó el problema, porque con esto de las rentas que están un poquito allí en stop, entonces me dicen, Albita, ya debo 3 meses, 4 meses, ¿qué vamos a hacer? Y a muchos que no les han pagado la liquidación, es sin consecuencia. Yo no puedo creer que eso pueda suceder. Yo no puedo todavía pensar que eso pueda pasar en una autoridad que tiene que incluso más bien dinamizar la economía. Yo pienso que antes de sacar a toda esa gente debió ver las condiciones del país, las condiciones de la ciudad, porque una cosa es el que ya está trabajando, que tiene responsabilidades y deuda, a alguien
no quiero ser con esto egoísta, pero a alguien que ya ha venido enfrentándose a vivir y ya sabe cómo sobrevivir. Entonces, creo que ese análisis se debe de hacer, pero en eso hemos estado durante este tiempo, nos hemos mantenido unidos, hay la esperanza. Yo creo que eso nos mantiene a muchos todavía un poco tranquilos, ¿no? La esperanza. La esperanza de... Y han tenido, es una pregunta también dura, pero ¿alguno de sus compañeros en esta pandemia ha tenido ya o ha sido derrotado por este virus? Hemos tenido pérdidas, sí, hemos tenido pérdidas, compañeros que ya no están con nosotros. Hemos perdido familiares, pero a los demás toca seguir. Y nos toca seguir empujando a cada uno de ellos, incluso hasta para que puedan conseguir otros empleos en otros lugares, para que no siempre estén a la expectativa de esperar que pueda haber una oportunidad, porque si el proceso cae, no van a volver. Entonces, a muchos se les dice que tienen que seguir buscando cómo mirar otra fuente de ingreso. Eso hacemos. Somos esmeraldeños, somos fuertes. Hemos pasado bastante. Así es, mi estimada Albita, Siempre vamos adelante. quiero agradecerle, felicitarle también por la lucha, Albita, por haber estado aquí en La Voz del Trabajador. Sunuli, para terminar, ¿cuál sería el mensaje a esas personas que nos están escuchando que han perdido su trabajo y que están pasando por estas etapas, todavía no resignándose a haber perdido sus ingresos, su puesto de trabajo? Bueno, sobre todo de hablarlo cómo se sienten, transmitir todas las emociones y todos los pensamientos que tienen, reunir a la familia y que sirvan como un factor de apoyo a esta situación. Siempre es importante tener planes. O sea, si no funciona esto, pues tener un plan B, un plan C. No enfrascarse solo en una situación de que esto pasó y no sé por qué pasó y voy a luchar, y que está muy bien, pero hay que ver que las cosas a veces no se dan. Entonces, pues, si no se da, tener un plan B. O hasta que mientras estoy en la lucha, como me pareció muy bien el ejemplo que dio Albita, mientras estoy en la lucha, igual, tener otro plan, ver en qué más me puedo involucrar, porque no podemos tampoco estar ni pasivamente ni tampoco hiperactivos. Hay que estar calmados, luchando por la causa o buscando planes para tener, o sea, para seguir adelante. Sí, y no, también lo que recomiendo mucho a mis pacientes es de que, a ver, no nos dejemos enfrascar en la situación que está viviendo el país. Muchos de mis pacientes me dicen, claro, veo las noticias, leo el periódico y me deprimo más y me pongo peor, porque leí esto de corrupción y leí esto que mataron a alguien, que se murió tal persona. Entonces, también darnos un descanso durante el día de todas estas noticias malas. O sea, es un periodo de meditación, un periodo de relajación y decir, este es mi espacio, me voy a alejar de todos estos pensamientos, me voy a alejar de todo lo que me está haciendo mal y voy a pensar en mí. O sea, voy a respirar, voy a relajarme y después, pues, continuar. Pero yo creo que ese es el mensaje que se debe dar y que se debe promulgar ahora, de que ya los ecuatorianos somos personas fuertes, hemos vivido por muchísimas cosas. O sea, yo soy de Manabí y soy testigo, y hemos pasado por dos tragedias estos últimos años, que fue el terremoto y bueno, ahora la situación del COVID-19, y me he dado cuenta de la resiliencia y la fortaleza de las personas. O sea, son cosas que a veces yo me pongo en el lugar de ellos y yo diría, yo no podría resistir algo así. Pero he tenido pacientes que han perdido familiares en el terremoto, que perdieron su negocio y que ahora lo han vuelto a perder, familiares y el negocio y el emprendimiento. Y que aún así están con la esperanza y con la fortaleza de seguir adelante, porque tienen otras cosas que los motiva, la familia, los amigos, todas estas redes de apoyo que son muy importantes. Entonces, es eso, ver nuestras redes de apoyo, ver nuestras familias, ver nuestros amigos que nos sirvan de fortaleza y de base para seguir adelante, para nuestros nuevos planes. Así es, el pueblo ecuatoriano es un pueblo fuerte que suele salir siempre de estas tragedias, pero no abusen. A las autoridades también hay que decirles que no abusen, porque esa fortaleza se puede convertir también en un reclamo. Debilidad. Claro, y en un reclamo que les pueda costar a ustedes el gobierno. El pueblo ecuatoriano, los hermanos ecuatorianos, todos necesitamos una fuente de ingreso.
No hay solamente que pensar en los bancos, en las empresas, en el empresario. Siempre yo me mataré con esto de que le piden al gobierno que tenga ahorros. La pregunta es, ¿usted, señor empresario, tenía ahorros? ¿Usted pudo mantenerse en esta crisis con los ahorros? Entonces, si exigimos algo, pues hagamos también ese algo. Si usted quiere que el gobierno tenga ahorros, pues usted también tenga una fuente de ahorro para que pueda mantener a sus empleados, a sus trabajadores, a sus colaboradores. Porque al fin y al cabo, los únicos que le ayudarán a usted a amasar una fortuna, una riqueza, son ellos. ¿Y qué mejor si usted amasa la fortuna junto a ellos? Y todos siguen surgiendo y todos siguen siendo productivos y todos siguen siendo bien remunerados y obviamente bien atendidos. Yo siempre me mantengo en el lema de que un talento humano bien atendido es un talento humano bien productivo. Entonces, eso deberíamos pensar antes de vulnerar los derechos, antes de tratar de torcer la ley, porque hay muchas consecuencias que pueden afectar a los trabajadores y a la sociedad en general. Nuevamente, muchísimas gracias a Sunuli, a Alvita por estar con nosotros. Yo feliz entre las dos damas, mujeres trabajadoras que hoy han estado en este programa La Voz del Trabajador. Esto ha sido La Voz del Trabajador por Hoja de Ruta. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias nuevamente a Alvita y a Sunuli. Y estaremos con ellas en próximas oportunidades para seguir conversando sobre la problemática de los trabajadores en el Ecuador. Con todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La próxima Muchas semana, gracias. gracias también. La próxima semana ya estará el tocayo Armando Zambrano al frente de su programa La Voz del Trabajador. Muchísimas, espero haberle reemplazado como se debe. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, fue un gusto.